Vamos a dar inicio al estudio de la palabra, pidiendo la presencia del Señor en nuestro corazón. Padre nuestro, gracias por estar juntos, porque en medio de la pandemia y separados de los hermanos en nuestros cultos, en nuestras reuniones, podemos estar unidos a ti en el corazón. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que juntos podamos hoy, día de reposo, tenerte presente y que tu palabra sea la guía segura en estos momentos tristes de la humanidad. Dejamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un saludo a los hermanos de Lomas, de Zamora, que los tenemos en el corazón, pero también a todos aquellos que se están comunicando con nosotros a partir de este maravilloso medio como es la tecnología blanca, Internet y todos sus derivados. Hermanos, hoy me gustaría presentarles el mensaje de la palabra del Señor centrado en un texto del Antiguo Testamento. Y este texto me dio la idea de presentar un tema. Y el tema lo titulé Ver al que viene. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios, además de ser creador, regenerador y sustentador de nuestra fe, es la seguridad de nuestra esperanza, tanto hoy como mañana, a partir de las promesas hechas por Dios en el pasado y que en el tiempo permanecen inalterables? Y hermanos míos, es interesante notar que la palabra aún sigue teniendo poder en el mundo y en la vida de cada ser humano. Vamos a buscar en las Biblias. Hoy vamos a utilizar la Biblia juntos. En el Antiguo Testamento vamos a centrar nuestra mente en el capítulo número 7 de Daniel. Daniel capítulo número 7. A ver, traigan sus Biblias, tengan sus Biblias en la mano, vamos a leer todos juntos. Vamos a tratar de ver qué nos dice el Señor esta mañana. Capítulo 7 de Daniel, que asombrosamente hace poco tiempo lo estudiamos en las lecciones de la escuela sabática y voy a comentar muy por encima qué es lo que el autor decía respecto de este texto que vamos a leer. Capítulo 7 de Daniel, versículos 13, 14 y 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, miraba yo en visión en la noche o de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Presten atención al texto. Veía a uno, hijo del hombre, como un hijo que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Se está presentando al Mesías, se está presentando al Hijo de Dios, al Dios mismo, ¿no? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién está presentando? ¿Qué es lo que Daniel está viendo en visión? ¿Qué es lo que Dios le está presentando a Daniel que escribiera 500 años antes de la venida del Mesías? Y en realidad Daniel, capítulos 8, 9, es uno de los profetas que hablan acerca de la presencia real en el tiempo del Mesías en su pueblo. Fíjense cómo reacciona el profeta Daniel. El versículo número 15 dice, se turbó
se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Impresionante la manera como el profeta Daniel vivió esa escena. Tremenda. Algunos comentadores relatan o mencionan que esto se refiere a la venida de Jesús ante el juez del universo, ante Dios, el Padre, como nuestro garante, como nuestro sustituto, como nuestro abogado, entrando en el santuario celestial. Que podría bien ser realmente, pero que sin duda alguna se refiere al momento de la venida de Cristo a esta tierra también, la segunda venida de Cristo a este mundo. Al fin de los tiempos, Jesús viniendo en las nubes del cielo. Muy bien, ¿qué diríamos a este texto? Diríamos que en el reloj profético se marcaba la venida del Mesías al mundo. Solamente que cuando ese Cristo se presentó en sociedad, no lo hizo como un poderoso líder o libertador de los yugos esclavizantes de los opresores, sino como un humilde siervo del Señor. Y estando en la condición de siervo, fue muy renuente en manifestar su poder y su divinidad. Uno de los ejemplos clásicos es cuando en el capítulo número 2 de San Juan, versículo número 4, ante el pedido de la bienaventurada Virgen María de que por favor diera respuesta a estos jóvenes con faltantes de vino, él declaró: aún no ha venido mi hora. Pero a lo largo de los 1260 días de ministerio, o 42 meses, el propio Satanás, de manera directa o indirecta, en varias ocasiones trató vanamente de desenmascarar la divinidad de Cristo ante multitudes o ante las autoridades del pueblo de Israel. ¿Saben ustedes que Cristo no le concedió esa oportunidad de lograr su objetivo? No le dio la oportunidad. Y para verificar lo que dije, vamos a centrar nuestra mirada o nuestro estudio esta mañana en el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos es uno de los evangelios más cortos y donde se muestra de manera rápida y sucesiva las obras maravillosas hechas por Cristo, sus milagros, ¿no? Y aquí vamos a ver, vamos a partir estos pocos capítulos en 12 partes, por así decirlo. La primera, San Marcos capítulo 1. Vamos a San Marcos 1. Por favor, no pierdan en su mente la idea de la visión que tuvo Daniel 500 años antes. Por favor, no pierdan la idea, no pierdan el texto. Ahora, para verificar lo que yo les había dicho respecto de que Jesús fue renuente, capítulo 1 de San Marcos, versículos 21 al 24, dice: el hombre con el espíritu inmundo en la sinagoga en Capernaum. Versículos números 24 y 25 de San Marcos, dice así, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En el versículo 25 dice:
Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. No digas nada más. San Marcos 1, 40 al 44. Estamos ante la presencia de la limpieza de un leproso. Versículos 43 y 44 dicen: entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Silencio, cerradita la boca, preséntate ante el sacerdote y no digas nada. Bien, San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo número 3, versículos 10 al 12. Vamos, acompáñenme en la lectura, vamos. San Marcos 3, 10 al 12. Dice, en varios sanamentos, o sea, Jesús estaba sanando a varios ahí, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, miren quiénes, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaban invocando? ¿Qué estaban presentando? Al Hijo de Dios. Y en respuesta, Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué dice el versículo número 12? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. No era el tiempo, no había llegado la hora. Sin embargo, Satanás estaba tratando de descubrirlo. A ver, vamos un poquitito más adelante. Capítulo número 5 de San Marcos, versículos 1 hasta el 20. Bueno, no vamos a leer todo acá, pero está la hermosa experiencia de el endemoniado gadareno. En esta ocasión, ya fuera de los contornos de Israel, muy lejos de allí, Jesús le dio la orden al endemoniado gadareno: ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahí sí, no hay problema. Acá pueden hablar y decir todo respecto de mí. Pero en Israel y en los entornos de la tierra donde yo nací y de donde es mi pueblo, el pueblo de la Biblia, no. Vamos a San Marcos capítulo 5 ahora. Versículos 22 en adelante. La hermosa experiencia de la resurrección de la hija de Jairo. A ver, versículos 42 y 43. Dice, fíjense qué interesante lo que dice el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Y qué dice el versículo 43? Interesante. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Silencio, nadie hable de esto. ¿Por qué ante un hecho portentoso tan grande, donde todo el mundo sabía que la niña estaba enferma y que había muerto, el Señor Jesús les dice: no lo divulguen? Capítulo 7 ahora, vamos a San Marcos capítulo número 7. Vamos, acompáñenme en San Marcos capítulo 7. Elegí San Marcos porque, como les dije, era uno de los evangelios más cortitos, pero en resumidas cuentas donde se muestran las obras maravillosas de Cristo de una manera rápida. Capítulo 7 de San Marcos. La sanación del tartamudo en Decápolis. Versículos desde el 31 en adelante habla, pero vamos a leer el 36 y el 37. Dice: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La gente hablaba, no se callaban. Interesante. Es como decir: no le digan a nadie nada, pero todo el mundo de igual manera se va a dar cuenta, va a saber lo que había pasado en ese lugar.
o en esa persona o con esa persona. Vamos a San Marcos capítulo 8, versículos 11 y 12. Con todos estos textos que estamos viendo, es nada más para demostrarles que Jesús no le dio lugar al enemigo para que la gente supiera quién era él en realidad. Capítulo número 8 de San Marcos, versículos 11 y 12. Miren, ustedes lo dicen. Vinieron entonces los fariseos, dice, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Estos hombres, utilizados por el enemigo, trataron de sacar algo de quién era Jesús. Y el versículo número 12 dice la palabra del Señor, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea, no hace falta que vieran mis señales para saber quién soy. Vayan a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de mí. No hace falta que ustedes vean las obras portentosas o poderosas que hago para darse cuenta que soy el Mesías. Vayan a las Escrituras. Sepan qué dice Dios allí de mí. En San Marcos el capítulo número 8, versículos números 22 al 26, habla de la sanación del ciego de Betsaida. ¿Y qué es lo que le dijo en el versículo 26? Dice, y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Clara la consigna. No hables de esto que pasó. Inclusive a sus discípulos les dijo que no hablaran acerca de su divinidad. ¿Saben cuándo? Capítulo número 8 de San Marcos también, versículos 27 al 29. Es la ocasión cuando los discípulos llegaron, después de haber ido a misionar, y les digo, ¿qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué sé? Los discípulos dijeron, bueno, algunos piensan que eres Juan, que ha resucitado, otros dicen que eres Elías, y otro de los profetas. ¿Y ustedes? Versículos 27 al 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo. San Mateo capítulo 16, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué dice el versículo número 30 de San Marcos 8? Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Cállense. No le digan a nadie de esto que ustedes saben. Inclusive, un poco tiempo después, San Marcos capítulo 9, si ustedes van a San Marcos 9, aparece la experiencia de la transfiguración, solamente que allí subieron 3 discípulos, los más allegados a Cristo, Pedro, Santiago y Juan. Y en el versículo número 9, y descendiendo ellos, dice, del monte, les mandó que a nadie dijesen que lo habían visto, lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Allí la directiva fue clara. Ahora no hablen a nadie de esto. Va a llegar el momento, más adelante, cuando yo ya haya resucitado, háblenles acerca de lo que ustedes vieron, experimentaron, oyeron. Ahora no. ¿Cuál era el motivo por el cual Jesús callaba su divinidad ante tantas y tantas demostraciones poderosas? Hay un giro, sin embargo, un poco diferente, un poco más adelante, ya prácticamente casi llegando al final del ministerio de Cristo, de esos 1260 días vividos, ya prácticamente como el último mes de la vida de Cristo en esta tierra, en ocasión de la sanación de Bartimeo el ciego. San Marcos, el capítulo número 10,
Vayamos a San Marcos, el capítulo 10, versículos 46 al 52. Versículo 46 dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, Jesús no le prohibió a Bartimeo no hablar acerca de lo que él había experimentado como ciego y ahora que veía. Podía contarle a quien sea. No recibió una orden directa de Jesús. Y ya prácticamente en la semana de la pasión, aquel domingo, cuando Cristo entra triunfal a Jerusalén, capítulo número 11 ya de San Marcos capítulo número 11, versículos 7 al 10. Nosotros vamos a leer el 9 y el 10 del capítulo 11. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de Dios nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué estaban diciendo todos aquellos que seguían a Cristo? Los que estaban delante, los que venían detrás. ¿Estaban alabando al mismo Dios que se presentaba ante su pueblo? El Hijo de David no es otro que decir: el Mesías está aquí, está presente, está entre nosotros. No vayan a otro más, no esperen a otro más. El que había sido profetizado en tiempos pasados está presente entre nosotros. Véanlo, está entrando. Sin embargo, en esa semana, prácticamente al final de la semana, luego de la cena pascual, la última cena, y luego de haber sido arrestado en Getsemaní, Jesús vio propicio y justo, apropiado, tanto en el tiempo como en el lugar, para presentarse. ¿Y delante de quiénes? Nada más y nada menos que del Consejo Supremo Nacional y Religioso, el gran tribunal judío y judicial llamado Sanedrín. ¿Saben ustedes que el gran Sanedrín se reunía en el templo de Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas? Todos los días se reunían, excepto en los días festivos, que eran 7 en el año, y los sábados o los Shabbat. En esos días no se reunían, pero todos los días estaban allí. ¿Cuántos eran? 71 miembros. 70 más el sumo sacerdote que direccionaba esa junta, por así decirlo, gran junta, llamado el Sanedrín. El Sanedrín comenzó a activar desde el siglo III a.C. hasta el siglo I de Jesús. Luego desapareció, lógicamente. Pues allí, delante de esos prominentes hombres de Israel, Jesús da a conocer su divinidad. Es interesante, les voy a llevar un poquitito ahora a San Mateo capítulo 26. Vamos a salir de San Marcos, vamos hacia atrás, capítulo 26 de San Mateo, versículos 62 al 66. En realidad, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, hablan acerca de este hecho. Los 4 evangelios se refieren al momento cuando Cristo se da a conocer ante el Sanedrín. Pero San Mateo lo presenta de esta manera. Versículo 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo. Miren ustedes, qué interesante la expresión que utilizó Caifás. Te conjuro
por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo a todos los 70, tú, Caifás, lo dijiste, y ahora a todos los más los que están presentes acá, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Díganme, ¿qué texto utilizó Jesús? Jesús no inventó nada. Jesús se apropió de la profecía bíblica. ¿De qué profecía estamos hablando? De Daniel capítulo 7, versículos 12, 13. ¿Qué decía Daniel 7, 12 y 13? Volvamos a Daniel capítulo número 7, versículos números 12 y 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién venía en las nubes? Uno como el Hijo de Hombre. ¿Y quién era este? Era el rey de ese nuevo reino, que nunca va a pasar. Ese reino eterno. Él era el rey. Él es el Dios. Pues bien, aquí nos encontramos delante del Mesías. Aquel elegido de Dios como sumo sacerdote. Acto seguido, ¿qué pasó? Versículo 65. Entonces dice, el sumo sacerdote llamado Caifás, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Quiénes fueron los testigos? Los 70 más el 71, que yo creo que había mucho más en ese recinto. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Es reo de muerte. Vamos a matar a Dios. Ellos mataron a Dios. ¿Saben ustedes que en ese Sanedrín estaba representada toda la humanidad? Estábamos representados todos allí. Nosotros mandamos matar al Rey del universo. Pero Jesús hizo la promesa y esa promesa se va a cumplir. Esa promesa había sido hecha para ellos específicamente, pero esta promesa es para el mundo entero. Pero en esa ocasión era para ellos. Solamente que ellos tomaron la atribución mundial, universal, de llevar al Hijo del Hombre a la muerte, injustamente. Lamentablemente yo estoy representado allí y vos también. Pero ¿sabes qué? Aquellos que estuvieron involucrados de manera directa, llevando a Cristo a la muerte, escucharon la promesa. Ustedes me veréis venir sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes me verán venir. Ese conjuro es impresionante, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española
hablando de conjuros, dice que es ligarse con alguien mediante juramento para algún fin. ¿Qué fin, no? Llevar a un pobre inocente a la muerte. Es conspirar uniéndose muchas personas contra alguien para hacerle un daño. Eso es el conjuro. Te conjuro por el Dios viviente, utilizando a Dios para llevar a un inocente a la muerte. Y acto seguido rasgó sus vestiduras reales. ¿Saben ustedes que justamente Dios había mandado hacer vestiduras muy especiales para el sumo sacerdote, a Moisés? Pero el acto de romper las vestiduras se menciona en la Biblia, el rasgamiento de las vestiduras. Por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando vio la vestimenta ensangrentada de su hijo José, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras en señal de dolor, ¿no? También en el caso del rey David, cuando supo de la muerte del rey Saúl, rasgó sus vestiduras. El acto de rasgar la vestimenta en el pasado era una oportunidad psicológica de alivio, ¿no? De alguna manera de que el deudo pueda expresar su enojo, su frustración a través de un acto controlado y religiosamente estipulado en las tradiciones judías. O sea, uno no lo hacía, bueno, para demostrar que, bueno, acá la cosa está... No, bueno, es como que el corazón se rompe, ¿no? El corazón está partido por el dolor de algo causado, ya sea por la muerte o por un quebranto muy terrible, muy triste. Caifás, frente al juez supremo de rasgar sus vestiduras reales, pecó. Fíjense que en Éxodo 28, versículo 31, la palabra del Señor y el versículo número 32 manda hacer las vestiduras para el sumo sacerdote. Dice que el cuello como un coselete, iba a ser como un coselete para que no se rompa, según Éxodo capítulo 28. Pero en el siguiente libro, Levítico 21, versículo 10, hay un mandato específico del Señor. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, sumo sacerdote, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Levítico 21:10. Mandamiento expreso, no rasgará sus vestidos. ¿De qué dolor estamos hablando de parte de Caifás? ¿Cuál era el dolor producido por las palabras dichas por Cristo? Era el dolor de no querer aceptar el mesianismo, no querer aceptar a Jesús como el Dios de sus vidas, como el Salvador de su vida. Qué tristeza el rechazo, qué terrible, ¿no? ¿Qué diríamos en conclusión a todo esto? Miren, pareciera que estábamos hablando de varios temas, ¿no? Pero yo solamente me estoy centrando en uno. Daniel vio, Dios le mostró la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús en las nubes del cielo, su segunda venida. Jesús hace alusión a su segunda venida de ese texto. Ahora, ¿cuándo se cumple? Habíamos dicho al principio que la palabra de Dios se cumple inexorablemente. ¿Ustedes creen en esto?
Apocalipsis 1:7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 es el texto donde Dios muestra claramente que su palabra se cumple fehacientemente. Y no hay vueltas en esto. No podemos dudar de las promesas del Señor y de su palabra. Apocalipsis 1:7, un texto conocido de todos. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes. ¿Cuál es el texto al cual hace alusión? He aquí que viene con las nubes, Daniel capítulo 7, y Jesús al Sanedrín. Ustedes verán venir en las nubes. Y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo hace alusión al mundo entero, desde Adán en adelante. Pero aquí menciona algo muy interesante que muchas veces uno lo pasa por alto, ¿no? Dice, y los que le traspasaron. No sé si alguna vez escucharon ustedes por allí algún predicador decir que este texto se refiere a aquellos hombres malvados de los tiempos que hicieron tanto daño a la iglesia y a los hijos del Señor, Nerón, Hitler y tantos otros malos. ¿Saben ustedes que no se refieren a esas personas? De ninguna manera. Cuando dice, y los que le traspasaron, hace alusión específica de los 71 que conformaban el Sanedrín y que tenían sus ojos puestos en aquel reo, en aquel joven de 33 años, parado frente a ellos, apaleado. Jesús, a quienes ellos no aceptaron como el Mesías. Y los que le traspasaron, estos son los que van a ver venir a Cristo en las nubes del cielo. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí sí podríamos decir que todos los demás que rechazaron a Dios a lo largo de sus vidas y en todos los tiempos pasados, ellos lamentarán. Como dice Isaías 25, ¿no? Caed sobre nosotros y escondednos. Pero hermanos, es diferente lo que va a ocurrir con aquellos que hemos muerto o los que han muerto por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo despertarán estos? ¿Y cuándo verán venir? Elena de White, haciendo alusión a un grupo especial de personas en el mundo, lo llama la resurrección especial. Todos aquellos que han muerto antes de la venida de Cristo, pero desde el año 1844 en adelante, habiendo puesto su fe y su esperanza en la segunda venida de Jesús. Resucitarán antes, o resucitaremos antes de la resurrección general. No sé cuánto tiempo antes. 2 horas antes, 5 horas antes, pero antes. Quizás cuando veamos venir a Cristo y cuyo aspecto será como la palma de la mano en el este, ya despertaremos. Y luego la resurrección general de todos los salvos a lo largo de todos los tiempos. Pero ¿quiénes más resucitarán en esta resurrección especial? Aquellos que tenían el dedo acusador contra Jesús en el Sanedrín. Allí estará Caifás, el único a quien aparece nombrado, ¿no? Más 70. No sé si estaba Nicodemo presente en esa reunión. Yo creo que Nicodemo va a resucitar en la resurrección general.
creo fehacientemente. Pero todo el resto de los que estuvieron allí llevando con su dedo acusador a la muerte a Cristo, esos van a resucitar para ver venir a Cristo y ver cumplirse la palabra de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Muy bien. Así es. Ver cumplirse la palabra de Dios. No está de más el versículo número 7 de Apocalipsis 1. No está de más. Porque hace alusión a estos que llevaron a Cristo a la muerte. Pero ¿saben qué? Capítulo 14 de Apocalipsis habla de aquellos que murieron en paz después del mensaje de los 3 ángeles, después de 1844. Y allí estamos todos nosotros, vos y yo. Y no importa si en esta cuarentena nos toma el mal del coronavirus. Y no importa que vayamos a la muerte, o que el Señor nos llame al descanso, o por cualquier otra realidad humana nos encuentre en la tumba. No importa. Porque una vez que cerremos los ojos y durmamos, lo que acontecerá luego es despertar para ver venir a Cristo en las nubes del cielo. Y decir, este es nuestro Dios, a quien le hemos esperado, y Él nos va a salvar. Hermanos míos, tener esta fe, esta esperanza, es lo más grandioso y glorioso que alguna vez hayamos aceptado y estamos viviendo. No importa qué estemos experimentando ahora. No importan los problemas que sobrevendrán a este mundo. Lo importante es mantener en el corazón la esperanza del próximo reencuentro con Cristo y con todos nuestros seres amados. Hermanos míos, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pueda seguir regenerando nuestras vidas, asemejándonos a Cristo cada día y esperando la venida de Jesús, pese a las circunstancias difíciles por las cuales nos toca pasar. Hermanos míos, ahora toca que ustedes oren. Cada uno de ustedes en el lugar donde están, de manera personal, grupal, familiar, reúnanse en oración. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor al fin de esta meditación? Que nos haga más fieles a su palabra. Y que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser estén sujetos a las promesas del Señor. Porque pronto veremos venir a Cristo en las nubes de los cielos. Esta es mi esperanza, esta es tu esperanza. Y esta es la esperanza del Señor, porque Él también espera que pronto se produzca esta realidad. Es mi deseo y es mi oración, volver a reencontrarnos por detrás de las paredes de estas casas y pronto reencontrarnos en el reino de los cielos. Amén.